Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la confiabilidad de la Biblia. El tema de la confiabilidad de la Biblia quizás se pudiera tratar con respecto a los manuscritos. Lo que tenemos hoy es una traducción. Podríamos ver la confiabilidad de la Biblia en el aspecto de su historia, ¿no? Cómo se conformaron los libros, quiénes son los autores. Hoy vamos a verlo en el sentido de qué le da a la Biblia su autoridad. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Es la Biblia confiable? Tenemos también la palabra profética más segura. En ese sentido, digna de confianza. Ella es verídica. Y dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Note lo que dice el versículo 20. Entendiendo primero esto. Es decir, para que nosotros podamos llegar a la conclusión de que la palabra de Dios es segura, debemos entender una cosa, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace que esta sea la palabra profética más segura? Que ha sido inspirada por Dios mismo. El pasaje deja en claro que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Es curioso notar que la palabra inspirada aquí hace referencia a los hombres, no a la escritura. Si ustedes notan, dice porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que, y aquí está el objeto de la proposición, los santos hombres de Dios hablaron siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso de que los santos hombres de Dios fueron inspirados en este sentido? Bueno, la palabra griega detrás de esta palabra del español inspirados es la palabra fero. Y esa palabra denota llevar, mover, traer, guiar, impulsar. Vamos a leer Hechos capítulo 27, 15. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Llevar es precisamente esta. Fero, nos dejamos llevar, ¿sí? Hablando de la nave, ¿no? Se dejaron arrastrar, por así decirlo. Y esta es la palabra que aparece aquí con respecto a los hombres. Ellos fueron inspirados, fueron llevados, fueron movidos, fueron impulsados por el Espíritu Santo. En ese sentido es que fueron inspirados. Pedro nos deja claro que la seguridad y confiabilidad de la escritura está basada en el entendimiento de que ellos fueron movidos. Y esta misma palabra fero aparece dos veces en el versículo 21. Cuando dice, porque nunca la profecía fue traída. Esa palabra traída es la misma que luego se traduce inspirada. Es fero. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La misma palabra que traduce inspirados, fero, es la misma palabra traída en el versículo. Los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo a hablar en contraste con que la profecía de la Escritura haya sido por la iniciativa humana. Esto no fue de origen humano, la iniciativa de los hombres, sino que fue el Espíritu Santo quien movió a estos hombres a escribir. Amén. Otro texto cuando se habla de la inspiración importante es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Debemos de notar que aquí la inspiración, a diferencia de como aparece en Pedro, el sujeto no son los hombres, que es la palabra. Dice porque toda la escritura aquí es inspirada por Dios. La palabra que se traduce inspirada aquí es diferente, ya no es fero, la palabra que aparece aquí es teosnustos. Y teosnustos es una palabra compuesta de dos palabras, una teos, que es Dios, y la otra neo, que significa viento, soplo, respiro. Es decir, esta palabra teosnusto significa exhalada por Dios. Aquí lo que es inspirado es la escritura, no los hombres. Literalmente la palabra inspirar realmente lo que quiere decir es inhalar. ¿Sí? Lo contrario sería expirar. No con X, porque eso sería estar muerto, ¿cierto? Cuando expirar da su último, sino con S, expirar, ¿sí? O exhalar. Sin embargo, teológicamente esto de inspiración realmente significa es el soplo de Dios, exhalar hacia afuera. Vamos a leer Mateo 4:4. Aquí vamos a encontrar esta misma idea. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. Entonces esta es la idea, ¿no? Deuteronomio 8:3 es la cita que está dando Jesús aquí. Claramente Dios no tiene boca, ¿no? Y Él no necesita inhalar ni exhalar. No inhala oxígeno y exhala dióxido de carbono. Pero la idea que tiene aquí es la escritura
pone a Dios como su fuente, ¿sí? Como su fuente. Ella encuentra su origen en Dios, es decir, Dios es el autor. Y eso hace que la Biblia sea confiable. Dios inspiró la Biblia en ese sentido, que sale de la boca de Dios. ¿Qué diferencia hace si es Dios el autor y no solo los hombres? Vamos entonces a mirar algunos versículos. Números 23, 19. Dios no es hombre, se lo conocemos, ¿cierto? Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si él no dijo, él lo hace. Si él habló, claramente así lo ejecuta. ¿Qué diferencia hace si es Dios y no los hombres? Los hombres mienten, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta. Eso hace que la Biblia sea confiable porque es Dios que no miente quien habla. Y lo que él dice, lo cumple. Josué 23, 14. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Primera de Pedro 1, 24 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bien. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre, ¿cierto? La palabra de Dios no pasa, no se marchita. Conocer al autor es importante para nosotros confiar en las escrituras, ¿cierto? Ellas mismas nos hablan de él. Entonces a medida que nosotros vamos a conocer su carácter, pues nuestra confianza, nuestra fe realmente aumenta. La Biblia dice que Dios no puede ir en contra de su naturaleza. Por eso la Biblia dice que Dios no miente. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Si Dios es el ser perfecto, claramente no puede mentir o engañar, porque eso serían imperfecciones, irían en contra de su naturaleza y Dios no puede negarse a sí mismo. Es como el árbol que da manzanas porque su naturaleza es ser árbol de manzanas. Así, Dios es justo, Dios, y no puede dar otra cosa porque esa es su naturaleza. ¿Sí? Dios es santo, Dios es justo, Dios no puede negarse a sí mismo. Muchas personas objetan, bueno, no, es que la Biblia fue escrita por hombres y el papel puede con todo. Con respecto a la inspiración de la Biblia, un hombre llamado Carlos Wesley argumentaba de la siguiente manera. Escuchen esta argumentación que es interesante. Él pone como los posibles creadores de la Biblia, por así decirlo. Entonces dice, la Biblia debe ser la intervención de hombres buenos o ángeles. Ese es el primer grupo. La Biblia pudo haber sido inventada por hombres buenos o ángeles, o por hombres malos o demonios, o por Dios. Entonces él dice, no puede ser la invención de hombres buenos o ángeles porque ellos no podrían ni siquiera hacer un libro en el cual mintieran todo el tiempo, que lo escribieran diciendo, así dice el Señor, cuando era simplemente su invención. Si son hombres buenos, ellos no mentirían, ¿cierto? Si fueran ángeles buenos. Y vemos que en la Biblia una y otra vez los profetas, por ejemplo, dicen, Isaías 1:11, así dice el Señor, y dan toda la palabra. El mismo Génesis, cuando es en la creación, y dijo Dios, ¿sí? Pero si Dios no dijo eso, eso haría al hombre mentiroso, entonces no sería un hombre bueno, ¿sí? Entonces, descartado ese primer grupo. Ahora dice, no puede ser la invención de hombres malos o demonios, porque ellos no harían un libro que manda a hacer lo bueno, prohíbe el pecado y condena a sus almas al infierno por toda la eternidad. No les convendría, ¿cierto? Entonces, definitivamente se concluye que la Biblia es inspiración divina, ¿cierto? Solo pudo venir de Dios. Sí, y es lo mismo que pasa con Dios. Muchos dicen, no, es que los hombres inventaron a Dios. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de crear a Dios, nunca haríamos a un Dios santo. Lo haríamos semejante a nosotros. Y es lo mismo que pasa con la Escritura. La Escritura realmente confronta al hombre, ¿cierto? Le dice, esto está mal, usted está mal en esto, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar su manera de vivir. Entonces claramente la Biblia es de un ser que es único, que es santo, separado a todos nosotros, es del ser supremo, es inspiración divina. Las escrituras mismas son la inspiración de Dios. Grafé es la palabra escritura en 2 de Timoteo 3:16, y esta escritura fue Theos Noustos, exhalada por Dios. No la idea ni el escritor. En este sentido de 2 de Timoteo 3:16, esta palabra Theos Noustos, el escritor no es inspirado, no es exhalado, sino que él es movido, él es fero por Dios a escribir, pero son las palabras las que son exhaladas. Miren, por ejemplo, en el caso de los profetas, que ellos no tenían la libertad de parafrasear, es decir, bueno, ya le entendí a Dios el mensaje, entonces voy a ver cómo se lo transmito al pueblo. No, tenían que transmitirlo con las mismas palabras que Dios les daba a ellos. Miren lo que dice Proverbios 36. En el caso de los profetas, ellos eran voceros de Dios y debían pronunciar sus palabras, ni más ni menos. Proverbios 36.
No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Vea que el énfasis aquí son las palabras. Las palabras tenían que ser guardadas exactamente porque son las palabras que Dios quería comunicar. No se puede ni añadir ni cambiar. Mira lo que le dice Dios a Balaán en Números 22:35. Y el ángel de Jehová dijo a Balaán, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y dice que así Balaán fue y habló con ellos. Y mire lo que dice el versículo 38. Balaán respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. El Señor habla, eso es lo que hay que decir. Bien. Por esa razón, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la carta de Gálatas, Pablo basa su argumento sobre una palabra. Gálatas 3:16. Y la diferencia está en el si es plural o es singular. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ok, mire que toda la argumentación de Dios se basa en una palabra, ¿cierto? Dice a su simiente singular. Claramente esto es hablando de Cristo. Si dice a su simiente se pierde todo el argumento, ¿cierto? Pero lo importante, o a lo que Pablo apela es que decía era a su simiente en singular. Entonces mire que la diferencia en nuestro idioma sería una S, simiente, simientes, solo la S. Y tan importante es que esa sola diferencia marcaba o cambiaba todo el mensaje que se quería dar desde el Antiguo Testamento. Es precisamente por eso que Mateo 5:18 dice, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Otro ejemplo de estos es el que Jesús usó con los saduceos, hablando de la resurrección. Vea lo que dice Mateo 22:31 al 34. Aquí ya no es la diferencia en si es plural o singular, sino en el tiempo verbal. Se habla en pasado, presente. Leamos del 31 al 34 para anotar bien el contexto. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Los hizo callar. ¿Cuál fue la argumentación? Que la escritura dice, yo soy el Dios de Abraham, no yo era. Como que ellos ya están muertos y no hay resurrección, no hay esperanza. Él dice, yo soy, continúo siendo el Dios de ellos. ¿Sí? Entonces, porque está impresente, en ese tiempo verbal entonces, dejó a los saduceos sin qué poder decir al respecto. Dice que no pudieron responder. Entonces, a esto se le llama inspiración verbal. Cada palabra es inspirada por Dios. Cada palabra de la escritura. Además de eso, la inspiración es plenaria. Significa que la Biblia no contiene la revelación de Dios. Porque si preguntamos, bueno, la Biblia contiene la revelación de Dios, ¿en qué parte? Si dijimos que la contiene, es decir, que hay algunas partes donde está y otras donde no. La Biblia es la revelación de Dios, toda la escritura. La inspiración se extiende a cada parte de la escritura. Eso es lo que se quiere expresar con la inspiración que es verbal y plenaria. No hay partes más inspiradas que otras. No tenemos nosotros de pronto el Evangelio o Apocalipsis más inspirado que Génesis. No. Toda la Biblia es inspirada completamente. Porque algo es verdadero o es falso. ¿Sí? No podemos, por ejemplo, decir que una persona está medianamente embarazada. ¿Cierto que no? O está embarazada o no está embarazada. ¿Cierto? Debemos también observar que a excepción de algunos casos, la Biblia no provino directamente de Dios. En casos sí, como Deuteronomios 9:10, donde dice, hablando de la entrega de los 10 mandamientos que fueron inscritos por el dedo de Dios. Ciertamente Dios los inscribió. En esta ocasión fueron directamente dados por Dios. Pero la Biblia llegó a través de la agencia humana. Los humanos también tienen parte en ese sentido, en el sentido de que Dios los llevó, los movió. Usó hombres, ¿sí? Porque la Biblia dice, los santos hombres de Dios hablaron. ¿Cómo hablaron? Siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero hablaron los hombres. ¿Cómo? En su contexto. Correcto. Sí, porque algunos creen que la inspiración es como que Dios les dictó. Si fuera así,
que Dios les dictó y ellos simplemente copiaban palabra por palabra lo que Dios les decía, los eliminaría a ellos, serían como meros robots copiando lo que Dios les dictó. Pero vemos en la Biblia que hay diferencia de estilos, ¿cierto? Usted ve a Pedro, o las cartas de Pedro se diferencian de las de Pablo. Hay diferencia en el vocabulario, en la gramática, los estilos, las figuras del habla y los intereses humanos del escritor. Entonces, Dios no eliminó la personalidad y la cultura de los que escribieron la Biblia cuando los guió. La Biblia entonces también es un libro verdaderamente humano en todos los aspectos, excepto que es sin error. Y muchos a veces comparan esto de la Biblia como la naturaleza dual de Cristo. Cristo como es divino y humano, pero su humanidad está sin pecado. Así la Biblia también tiene aspecto divino, aspecto humano, pero sin error. Ciertamente hay algo de misterio, ¿no? Algo de misterio en cómo Dios pudo hacer segura su palabra sin eliminar, porque no es coercitivamente que Dios obliga a los hombres, ¿no? Sino que providencialmente estos hombres escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. Y sin embargo ellos fueron libres a la hora de escribir, ¿cierto? Entonces ciertamente hay algo de misterio cómo se explica eso. Pero mire lo que dice Lucas 1:1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué notan de esa descripción que hace Lucas de su trabajo? ¿No? Él dice que él investigó, ¿cierto? Y que organizó, él tuvo que preguntar, tuvo que tener acceso al que de pronto en esa época cualquiera tuviera, ¿no? Acceso a las fuentes que él usó. Sin embargo, el Evangelio de Lucas es inspirado por Dios. Aunque usted mira, por ejemplo, esos detalles, ¿no? Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, y esto nota que de nuevo habían personas que también escribían porque era costumbre tomar nota de lo que los maestros enseñaban. Pero entonces dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. Es decir, esto no, la inspiración divina no evade la responsabilidad que tuvo en este caso Lucas de investigar diligentemente. Mire que el Evangelio de Lucas, que aún las personas escépticas ven en Lucas un historiador completo. Por ejemplo, está el caso de William Ramsay. Fue un hombre realmente que era ateo y quiso desmentir la Biblia, pero cuando él escribió el libro de Lucas ve que cada detalle realmente correspondía a su época, a su historia y se convirtió a la fe. Todo esto realmente nos indica ese aspecto tanto humano como divino de las escrituras. Norman Geisler, en su Teología Sistemática, tomo 1, habla así de la inspiración. Dice, la inspiración es la operación sobrenatural del Espíritu Santo, quien a través de las diferentes personalidades y estilos literarios de los autores humanos elegidos, invirtió las mismas palabras de los libros originales de la Sagrada Escritura, solo y en su totalidad, como la misma palabra de Dios, sin error en todo lo que enseñan o implican, incluyendo la historia y la ciencia. Y la Biblia es, por lo tanto, la regla infalible y la autoridad final para la fe y la práctica de todos los creyentes. Estamos justificados para poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Cuando la Escritura habla, Dios mismo habla, ¿sí? Nosotros vemos que desde el comienzo de la creación la confiabilidad de la palabra de Dios fue atacada. ¿Sí recuerdan esa pregunta? ¿Con que Dios os ha dicho? Sí. ¿Sí? ¿Quién hizo esa pregunta? Satanás. La Biblia es nuestra autoridad. Vamos a mirar las preguntas que hacía Pablo, por ejemplo, en Romanos 4:3 y Gálatas 4:30. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice Gálatas 4:30? Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ok. ¿Notaron la pregunta que se repite en los dos versículos? ¿Qué dice la Escritura? Es importante. Cuando se habla de algunas... ¿Qué dice la Escritura? Se usaba como la referencia autoritativa. Nosotros podemos hablar aquí, pero ¿qué dice la Escritura sobre este asunto? Eso es importante. ¿Sí? No solamente nuestras opiniones, es qué dice realmente la Escritura, porque lo que dice la Escritura es lo que Dios dice. Y es importante, Dios es el que tiene la última palabra sobre todo asunto.
Cuando nosotros leemos el Salmo 19, vamos a ir al Salmo 19, encontramos 8 características de la Biblia que demuestran que ella es confiable. Salmos 19, 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué más continúa diciendo? Es limpio. Ajá. Permanece para siempre. Todos justos. Son verdad. Por eso la oración de Jesús, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ante esta evidencia nosotros podemos decir, estamos justificados nosotros para poner toda nuestra vida, toda nuestra cosmovisión en lo que este libro dice. Claro que sí, cierto que sí. La Biblia es inspirada por el mismo Dios que creó este universo y la realidad en la que nosotros existimos. Nos creó a nosotros mismos. Entonces, claramente, si nosotros queremos saber las verdades acerca de Dios, de su voluntad, de su carácter, de dónde venimos nosotros, qué quiere Dios con nosotros, todas las preguntas existenciales que el mundo se hace, tenemos que ir al Dios que nos creó. Y Dios ha revelado su palabra y su voluntad en la Escritura y ha demostrado ser digno de toda confianza. Como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si todo está apagado y de repente hay una luz, ¿qué pasaría? Volteamos a ver allá. Y eso precisamente nos habla del mundo, la oscuridad del mundo. En medio de tanta oscuridad, solo la Biblia tiene la verdad acerca de todas las cosas. Por eso nuestros ojos deben estar puestos aquí, poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.